Estamos aquí en este episodio de Empresaria Nómada con una persona a la que quiero un montón, con Gemma Cortadellas. Ella es coach, aunque prefiere hablar de catalizadora empresarial, y esto es algo que ya nos explicará cuando hablemos, pero la he traído aquí porque, como sabemos, uno de los temas principales del emprendimiento es el tema de la mentalidad, que va muy ligada a cómo emprendemos, y vamos a estar hablando de mentalidad empresarial, así que lo primero que voy a hacer es presentarte y darte las gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos en este episodio, Gemma. Gracias a ti, Sofía. Me hace muchísima ilusión estar aquí. Pues para poner un poquito en contexto y que veamos el punto de partida, la primera pregunta es la pregunta del millón. ¿Quién eres tú? ¿Quién es Gemma Cortadellas? Y así nos explicas un poquito pues, tu trayectoria profesional y tu contexto. Vale, bueno, me hace mucha gracia esa pregunta porque justamente vamos a hablar de identidad más tarde. Pero bueno, yo soy Gemma. Creo que esto es lo que me define mejor. Más allá de esto está mi historia personal, ¿no? Soy emprendedora, he estado emprendiendo pues desde que tenía 19 años, o sea, toda mi vida adulta. Soy una persona muy curiosa, viajera. De hecho, bueno, Sofía ha sido una de mis compañeras de viaje justamente en Bali, así que soy una persona muy aventurera, y muy creativa, ¿no? Que, bueno, va ligado al tema de mis emprendimientos, es que soy una persona con muchas ideas y muchas curiosidades y totalmente multipotencial, con un montón de intereses. Así que, bueno, esto sería un poco el contexto de mi identidad, ¿no? Entonces, bueno, no sé si Sofi, que tú me conoces muy bien, ¿quieres añadir algo más? Te iba a decir, esta es la parte chula, que es que digas lo que digas sobre tu identidad. Como siempre estamos en cambio y en crecimiento, siempre hay cosas nuevas, así que siempre aprendo algo de ti, pero cuando tiramos para atrás, ¿no? Es bonito porque somos compañeras de universidad, hemos estudiado juntas y además somos amigas y además hemos viajado juntas y eso hace que sí que conozca un poquito de esta persona que hay aquí, ¿no? Yo te voy a ir dejando porque sé que durante el trayecto de esta entrevista también te van a seguir conociendo y saber un poquito más todo ese contexto y vamos a poder compartir ciertas historias que seguro que ayudan un montón. Pero vamos a meternos en materia y te voy a preguntar por qué decides, ¿no? Este momento antes de empezar con el coaching, porque no vienes del coaching. Entonces, ¿por qué decidiste formarte como catalizadora empresarial? Vamos a utilizar este término que me gusta mucho desde que me lo presentaste. ¿Cuál es el momento? ¿Qué ocurre? ¿Por qué decides que quieres ser catalizadora empresarial? Pues ocurrieron varias cosas en un periodo muy corto de tiempo. La primera cosa que pasó fue que yo tenía mi empresa, ¿vale? Bueno, tuve varias empresas. Una de ellas la conociste bien, una escuela de producción musical en Girona, donde yo fui pues del equipo fundador y fui pues directora financiera y también en algún momento pues directora ejecutiva. Y hubo un momento en el que estábamos, bueno, parecía que todo iba muy bien, ¿no? Y que precisamente cuando parecía que lo teníamos todo muy fácil, ¿no? Nos estaban surgiendo un montón de oportunidades. Fue uno de los momentos más duros para mí, no solo para mí, sino para el equipo, y de hecho hubo un momento en que la empresa casi se va a pique, ¿no? Y fue un tema de combinación de emociones. em, o sea, fue un tema muy mental, o sea, justamente sobre el papel lo teníamos todo. Y en este momento de mi vida, pues tuve un, bueno, me quemé totalmente. De hecho, dejé de ir a trabajar durante un mes. Seguí trabajando desde casa, pero porque estaba superada, ¿no? Por la situación. Y es curioso porque fue el momento en el que todo nos iba bien, fue uno de los momentos más duros, ¿no? Y ahí me planteé, ostras, ¿cómo es posible, ¿no? Que cuando todo parece que debería ser fácil, que es tan difícil. Y ahí es cuando me di cuenta realmente de la importancia de la mentalidad y
de tu mundo interior, ¿no? Como emprendedora, más allá de lo exterior, de pues, las estrategias, de pues, las circunstancias que tienes a tu alrededor, ¿no? Fue un poco, bueno, lo que se dice, ¿no? De la montaña rusa emprendedora. Darme cuenta que sin esa capacidad para navegar esa montaña rusa emocional, pues que todo se podía ir a pique muy rápido. Y es cuando me di cuenta de la importancia de la mentalidad. Luego me fui de mi empresa, monté otra casi enseguida y me tomé un periodo de 3 meses así de reflexión, ¿no? Y ahí es cuando realmente me metí muy a fondo con este tema. Luego vino la pandemia y dije, bueno, estoy en casa, necesito un hobby nuevo, ¿no? Y vi así de casualidad pues un curso de coaching y dije, bueno, pues vamos a estudiar un poquito de coaching a ver qué me aporta. ¿En qué Y momento, mm, en qué momento pasaste de decidir enfocarte en el coaching como herramienta propia que tú utilizabas para ti y para tus negocios, a decidir que querías enfocar el coaching en ayudar y en potenciar a nivel profesional, a nivel empresarial, a otras empresas, a otros emprendedores empresarios? yo creo que esto fue cuando me di cuenta de lo que me había transformado a mí y el darme cuenta de cómo hubiera sido de diferente mi experiencia si hubiera tenido todos estos conocimientos, todas estas herramientas en mi experiencia emprendedora, cómo más fácil hubiera sido mi camino y el darme cuenta de que yo puedo ayudar a otras personas a, pues a gestionar mejor su camino, ¿no? A través del coaching, como catalizadora. Y bueno, ¿quieres que cuente el concepto de catalizadora? Por favor, ya que estamos hablando de catalizadora, vamos a explicar en qué consiste. Vale, a mí me gusta mucho usar metáforas, ¿vale? Entonces voy a usar una metáfora que es la de las palomitas. Una palomita, pues, es un grano de maíz, ¿no? Y cada grano de maíz, a mí me voló la cabeza cuando supe la explicación de por qué un grano de maíz se convierte en palomita. Cada grano de maíz tiene una pequeña gota de agua dentro. Esto yo no lo sabía. Con el calor, esa gota de agua se calienta hasta el punto que se va evaporando, ¿no? Se convierte pues, en vapor y este vapor hace presión hacia la cáscara del grano de maíz, ¿no? Y llega un punto que la presión es tan fuerte que explota, ¿no? La cáscara de maíz explota y se convierte en palomita. Entonces yo la transformación la veo así, la veo como, pues, catalizadora sería pues la persona que tiene el rol de calentar, ¿no? El grano de maíz hasta el punto en que explota y se convierte en palomita, ¿no? Catalizadora porque la transformación creo que no tiene por qué ser progresiva. Muchos pensamos pues, que es muy progresiva, pero la realidad es que muchas veces ocurre de golpe. Y por eso me gusta el concepto de catalizadora, como de buscar este momento de que explote la palomita, ¿no? ¿Cómo fue Yo en tu tendría un caso? poco. Me gusta mucho esta similitud. ¿Cómo fue tu caso? ¿Tú crees que en tu caso también fue una explosión, como esta palomita, o tú sí que notaste un progreso de cambio progresivo? O sea, ¿tuviste un momento de estos eureka de decir, ahora lo veo, ahora veo el cambio, o sea, o ahora experimento de golpe el cambio que el coaching ha hecho en mí, o lo fuiste notando de manera progresiva? Es una combinación de los dos, pero los cambios más potentes han ocurrido pues como una palomita, ¿no? Así, ha sido un momento de wow, darme cuenta de algo que no estaba viendo antes y mi vida no ha sido la misma desde entonces. Y por ejemplo, una de las cosas es que yo, o sea, bueno, siempre desde
desde siempre he sido una persona pues, que pensaba mucho, ¿no? Y siempre preocupada. Tuve mucha ansiedad también en mi periodo pues, de emprendimiento, muy focalizada pues, hacia escenarios futuros que podía pasar y tal. Y luego me di cuenta de que todo esto era realmente una gran producción de mi mente, ¿no? Que suena tópico, pero una cosa es que lo escuches y digas, sí, tiene sentido, y la otra es que digas, wow, es verdad, o sea, realmente. Y fue un momento de explosión, de darme cuenta de que yo misma estaba creando mi propia montaña rusa emocional, ¿no? Y desde entonces la verdad que mi vida no ha sido la misma. El A darte nivel cuenta, emocional, o sea, sí. el darte cuenta de estas cosas, claro, es un proceso, ¿no? Y lo que tú dices, que puede ser algo más rápido y explosivo, que en verdad viene ya trabajándose, ¿no? Como la palomita, que en verdad se va calentando, no se calienta de golpe, se calienta de forma Claro, progresiva, lo que pasa es que esa explosión sí que es de repente, ¿no? O sea, que me encanta el ejemplo. Eh, pero pensando en quien nos escuche, ¿no? Y en un progreso, en un periodo de progresión, en un cambio con progresión, ¿qué es lo primero en lo que hay que fijarse? O sea, ¿por dónde hay que empezar si quieres trabajar lo que sería, pues, tu mentalidad, a ti como emprendedor, ¿no? Porque para mí, y yo no sé si aquí estás de acuerdo o no, pero para mí cuando quieres emprender es un nuevo rol que vas a tener en tu vida, vas a tener que llevar una cantidad de sombreros que son diferentes y ojo que a lo mejor sí, pero a lo mejor la persona que eres en este preciso momento no es la mejor versión para emprender, porque hay miedos, hay bloqueos, hay dudas, hay lo que sea, ¿no? Y a lo mejor te planteas el hecho de que, ostras, necesito trabajar en mí porque sé que hay cosas con las que me voy a frenar de lograr lo que quiero. No soy la persona que veo logrando esto, pero sí que sé que puedo llegar a ser esa persona, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿por dónde comenzamos? ¿Dónde recomiendas tú que se centre la persona para empezar este proceso de transformación? vale, aquí me has comentado un montón de cosas que creo que hay que desgranar poco a poco, ¿vale? Entonces Todo. voy a empezar con lo más importante es reconocer pues la importancia, ¿no? de esa mentalidad, porque creo que hoy en día las personas, bueno, en general, no solo en emprendimiento, pero las personas emprendedoras estamos muy focalizadas en bueno, lo que se podría llamar el juego externo, ¿no? Las estrategias, los conocimientos, y vamos tan estresadas, focalizadas en todo esto, que nos olvidamos de trabajar en nosotras mismas, ¿no? Por suerte es algo que, pues, que cada vez se habla más, se hace más. Entonces yo creo que el primer paso es realmente darte cuenta de lo importante que es esto. Y bueno, de hecho, bueno, cuando me di cuenta de la importancia de esto fue cuando leí un libro que se llama El juego interior del tenis. Es uno de los libros favoritos de Bill Gates. De hecho, se lo ha leído varias veces, cosa que él dice que es muy raro. Normalmente no se lee el mismo libro varias veces, pero este le chocó especialmente. Porque habla de esto, ¿no? Del juego externo, el juego exterior del tenis, lo que es la técnica, lo que es pues, las reglas del juego, el conocimiento del tenis, estrategias para ganar, etc. Todo lo que pasa fuera de ti, digamos, ¿no? Y luego está el juego interior, que es tu parte mental. Y pongo un ejemplo. Hace poco justamente fui a un torneo de tenis y había un jugador que era espectacular, estaba yo creo que en el top 100 a nivel mundial, y tenía un juego externo impecable, o sea, impecable, una técnica increíble. Pero me di cuenta, fue interesante porque ya había leído este libro, me di cuenta que cada vez que perdía un punto se frustraba y gritaba y de hecho se quedó muy rayado porque decía que las pelotas eran de mala calidad, ¿no? Y todo el rato se estaba quejando de la mala calidad de las pelotas, en vez de estarse centrando pues,
en el momento y en vez de pues, tener sus emociones bajo control, ¿no? Digamos. Bueno, no hace falta decir que no ganó el torneo, en este caso. Yo no estaba cuando perdió, así que no sé qué pasó, pero me pareció muy interesante, ¿no? Y realmente cada vez es más importante la mentalidad porque cada vez el mundo es más cambiante. Es decir, el juego externo, lo que son las estrategias, los conocimientos, las habilidades, van a ir cambiando, porque pues ahora con la inteligencia artificial, ¿no? Pues todo lo que sabías sobre cierto tema de marketing, por ejemplo, va a cambiar totalmente. Evidentemente lo que ya sabías te puede servir, pero vas a tener que aprender de nuevo nuevas herramientas, nuevas estrategias. En cambio, lo que es el juego interno es el mismo, siempre. O sea, vale realmente la pena centrarte en él porque te va a servir tanto hoy como dentro de 20, 30 años. Qué bueno, totalmente. Entonces, eso, bueno, eso para responder al primer punto, ¿no? Que es el de la De hecho, importancia, reconocer esa importancia de la mentalidad, ¿no? Y el que las personas a veces dicen, bueno, no tengo tiempo para esto porque estoy liada con aprendiendo, pues eso, inteligencia artificial, lo que sea. Sí, pero no te estás dando cuenta realmente de la importancia que puede tener esto, ¿no? Tal vez. y de hecho, ya aquí sumaría un punto que apoya lo que acabas de decir, que me ha encantado, y además me ha encantado que pongas este ejemplo, que el libro lo pondré también en la descripción, porque también lo buscaré yo para leérmelo, pero también el hecho de que yo creo que la sociedad funciona un poco, y ya me dirás tú qué opinas, de fuera hacia adentro. Es decir, lo que ocurre en el entorno es causante de cómo yo me siento. Estoy feliz, ¿por qué? Ay, porque hoy he ido a comer con unas amigas y me lo he pasado genial, ¿no? Vale, maravilloso, pero esa felicidad viene de un input externo. Por tanto, por lo mismo, cuando nos encontramos de mal humor, estamos tristes, nos enfadamos, ese input también viene de forma externa, ¿no? Es porque no sé quién me ha dicho tal cosa, porque he tenido un atasco de tráfico, no sé qué, porque se me ha pinchado una rueda, ¿no? Y dejamos que todo eso tenga poder sobre cómo nos sentimos. O sea, le damos el control sobre nuestra persona y nuestras emociones y nuestras reacciones al entorno. Mientras que si te centras en trabajar, como tú dices, ese juego interno, puedes tener un mal día, obviamente, como todas las personas, ¿no? Pero el poder que tú das a tu entorno es mucho más bajo. Y también eso yo creo que te ayuda a, no que vayas a estar continuamente feliz, porque yo al menos no creo en la utopía de la felicidad así, pero sí que vivir en un estado mucho más equilibrado, donde las subidas no son tan subidas, donde las caídas no son tan caídas y donde hay como un poco más de calma y de control emocional, ¿no? Que es ese aprendizaje también que dices y que, como tú comentas, es que lo que tú aprendas sobre ti y para ti eso lo vas a llevar contigo, es que tenemos muchos años, si Dios quiere, y de manera general, de vida, como para no ser capaces de conocernos y de gestionarnos a nosotros mismos y de estar permitiendo que el entorno juegue con nosotros, ¿no? Y juegue con cómo nos sentimos. Ahí lo dejo. Aquí, bueno, aquí ya estamos entrando en tema emocional. Me gusta mucho lo que has lo que has dicho de, bueno, que vivimos en un mundo de, pensamos que es de fuera hacia adentro, ¿no? Pero aquí hay una confusión, porque realmente nuestra experiencia no es de fuera hacia adentro, sino que se genera de dentro hacia afuera. Y esto es parte de este juego interno del emprendimiento. Y aquí, bueno, si me permites, voy a compartir uno de los momentos que tuve de palomita máxima. O sea, esto sí fue un momento palomita, ¿vale? Y fue cuando tuve un accidente de moto hace un par de años ya. Un año, bueno, sí, casi 2 años. Sí, Bueno, yo iba en moto y estaba en una rotonda en Valencia, que bueno, ahí sí, quien haya estado en Valencia sabe que hay rotondas de 6, 7 carriles, bueno, gigantes. Y un coche me tiró, ¿no? Bueno, yo creo que la conductora iba distraída y me tiró de la moto. Total, que yo me caí en medio de la rotonda y hubo un momento en el que, bueno, evidentemente
tenía coches pasando pues por mi izquierda, por mi derecha, por todos lados, ¿no? Y yo estaba ahí en el suelo. Mi primer impulso, obviamente, fue necesito salir de aquí porque voy a morir. O sea, si me quedo aquí, me va a atropellar un coche. Y fue un momento de estrés máximo, de estos bueno, que se activan, se activa todo en mi cuerpo, ¿no? Porque necesito salir de ahí. Y luego me di cuenta que no podía levantarme. Yo intentaba levantarme, no podía levantarme. Cuando me di cuenta, evidentemente, pues mi primer impulso fue, vale, que me saque alguien de aquí. Empecé pues a gritar, a ver si la gente que pasaba me podía sacar de aquí. Y yo estaba totalmente estresada, bueno, no sé ni cómo definir la emoción en este momento, ¿no? Pero obviamente pues fue duro. Y luego me di cuenta que no iba a venir alguien, de hecho se quedó una chica mirándome y se quedó como paralizada. Y cuando me di cuenta que esta chica no iba a venir a salvarme, dije, vale, pues ya está, aquí me quedo. Y es interesante porque en este momento acepté totalmente que estaba ahí y no podía levantarme, no podía hacer nada, y acepté la situación y pasé de sentir estrés, miedo, bueno, eso, todas las emociones negativas posibles a la misma vez, pasé de esto a un momento de paz, pero paz como no he sentido en mi vida. Luego, bueno, al final la historia es que vino un chico, me sacó de la rotonda y todo bien, ¿no? Y luego pues ya me acordé de que tenía que estar estresada y tal, porque tenía una pierna rota y bueno, ya me sacó del trance este de paz. Pero a los meses estaba reflexionando sobre esta experiencia y pensé, realmente mis circunstancias en este momento no tenían nada que ver con las emociones que yo estaba sintiendo. Porque ¿cómo es posible que en la misma situación esté sintiendo estrés y pánico y ansiedad y de todo, ¿no? Porque no quiero morir, ¿no? Y al momento siguiente estoy exactamente en las mismas circunstancias, pero estoy en paz completa. O sea, no había ruido en mi mente, no vi mi vida pasar por delante, como dicen, nada. O sea, mi mente estaba sin ruido. Es como si hubieran quitado todo el sonido, ¿no? Y yo sí estaba ahí tranquila, como vale, bueno. Entonces es curioso, fue el momento en el que me di cuenta de no existe una situación que me pueda crear estrés si yo no le doy esa interpretación. Es decir, las emociones no se generan en base a tus circunstancias, sino que las generas de dentro. Y esa es una confusión que tenemos, ¿no? Y sobre todo en emprendimiento, en la montaña rusa emocional, sentimos un montón de emociones en base a las circunstancias que tenemos o los escenarios que nos creamos en nuestra mente. Y pensamos que las emociones que sentimos son por esas circunstancias o por esos posibles escenarios, pero realmente las estás creando de cero. Me ha puesto la piel de gallina y eso que ya conozco la historia. O sea, y además no solamente la historia del momento, sino el proceso de recuperación y de errores médicos que también te has llevado a partir de eso, que también te han hecho tener que trabajar y lidiar con una cantidad de emociones bastante tochas. Pues imagínate si llevas este aprendizaje, o sea, y yo podía haber vivido esto y luego olvidarme, ¿no? Pero lo que creo que es importante es que aprendí de esta situación, que reflexioné a posteriori y dije, ¿cómo es posible que en la misma situación tuviera estas dos emociones, pues aparentemente totalmente opuestas, ¿no? Y llegar a esa conclusión y luego decir, es que realmente esto lo puedes aplicar a cualquier situación de tu vida y sobre todo en emprendimiento, que emprendimiento, casi todas las emprendedoras que conozco pues han vivido en cierto modo esta montaña rusa emocional, ¿no?
Imagínate Pues, reconocer que esta montaña rusa emocional es creada. ¿Qué pues vamos a implicaciones eso. tiene? Ujú. Vamos a eso, te voy a preguntar por eso y también por lo que comentamos de por dónde empezamos. Esto me parece un punto muy interesante, ¿no? Y me imagino que es el entender qué cosas, entender qué situaciones son las que te pueden producir estrés para poder darles voz, poder ponerlas en perspectiva y poder enfocarte en ellas de una forma diferente. No sé exactamente cómo funciona, así que te lanzo la pregunta de nuevo. ¿Por dónde empezamos? ¿O cómo gestionamos esta montaña rusa emocional? Te dejo que empieces por donde tú consideres que tiene más sentido. A ver, bueno, voy a volver al ejemplo de mi accidente. Las emociones negativas vienen de que tú te estás resistiendo a la realidad y estás intentando cambiar la realidad. Las emociones positivas vienen de aceptar esa realidad. O sea, yo en el momento que acepté lo que estaba pasando, la emoción dejaba de tener, las emociones negativas dejaban de tener ese poder sobre mí, ¿no? Entonces yo creo que aquí se habla mucho de gestionar emociones y obviamente pues todo lo que sea de ayuda pues está bien, ¿no? Pero en este caso para mí es otra vez, no es tan un tema progresivo, sino un tema de darte cuenta de algo, ganar conciencia de cómo funcionan esas emociones, cómo son creadas. O sea, si entiendes esto, ya puedes gestionar, puedes vivir esa montaña rusa emocional sin tener que pasar por un montón de emociones negativas, ¿no? O sin que tengan ese poder sobre ti. Y luego voy a hacer otra analogía, bueno, otra metáfora que me gustó. Vamos a imaginar pues una montaña rusa de verdad, ¿no? Pues están los puntos altos, los puntos bajos, las bajadas, pues que evidentemente, bueno, puede haber momentos de miedo, ¿no? En las bajadas. Tú si tu perspectiva está en tu asiento, ¿no? En la montaña rusa y lo que ves es solo la bajada, la vives de una forma em, muy intensa, ¿no? Porque es lo que estás viendo en el momento. Imagínate que te das cuenta que al final la montaña rusa son subidas y bajadas, pero que tú siempre estás sentada, o sea, tú no te vas a ninguna parte, tú no te caes. La montaña rusa pues está soportada por el suelo. O sea, imagínate simplemente que te sueltas y dices, vale, pues aquí está la bajada. Pero eres consciente que no te vas a caer en la realidad. Estás dejando de resistirte a las bajadas. Qué bueno. Y cuando coges esa perspectiva, pues igual te permites mirar a tu alrededor y darte cuenta que la montaña rusa está en medio de una jungla y que hay unas vistas preciosas. Y pasas Sí, de tener un efecto túnel, ¿no? De la bajada a ver las vistas, a disfrutar las vistas, ¿no? las mariposillas las vas a tener igual, ¿no? Pero esto es el disfrutar del camino. Las Sí, mariposas bueno, las vas a tener igual, el nervio lo vas a tener igual, pero te haces más consciente de la imagen completa, ¿no? Ves todo lo que tienes alrededor. Y además, tanto. simplemente por hacer un apunte, antes cuando hablabas de cuando aceptas, te permites también relajarte y fluir y aceptarte da paz, también hacer la aclaración de que aceptar no significa resignarse. Que muchas veces
que pensamos que es lo mismo, no es conformarse, no es resignarse, pero desde un lugar de aceptación es realmente donde puedes tomar la energía, la buena vibra, ¿no? Para seguir trabajando y avanzando hacia donde quieres ir. Pero dejas de lado, pues como el tenista, ¿no? Es que las bolas son una mierda, ¿no? Y te centras en qué está haciendo el otro jugador, cómo me la está, cómo me está ganando, ¿no? En qué movimientos se está viendo y ya me está adelantando la jugada, o qué error estoy cometiendo yo que él ya ha visto que aquí tiene, ¿no? Entonces cambias el enfoque, y cuando cambias el enfoque es como no pienses en el elefante rosa, ¿no? No pienses en un elefante rosa. Bueno, pues ya tenemos todos la cabeza en el elefante rosa. Pues igual, ¿no? Si piensas en, vaya mierda, voy a fracasar, esto es muy difícil, esto es muy duro, mira, este cliente me ha dicho que no, esta otra situación no sé qué, y este mes he facturado o no he facturado todo lo que quería facturar, ¿no? Y estás poniendo todo tu foco y toda tu energía en la queja, ¿no? En vez de decir, vale, acepto que las cosas no están como a mí me gustaría que estuvieran. Vale, venga, ¿cómo quiero que estén? Vale, ¿qué acciones puedo ejecutar? ¿No? Y cambias la perspectiva, cambias el foco. Cuando cambias el enfoque, ya puedes centrar todos tus esfuerzos en ir hacia donde quieres ir, ¿no? Esto, no sé si estás de acuerdo en lo que dicen de que la mente no entiende de negativas, o sea, no entiende de no. Entonces, cuando tú dices, cuando estás pensando algo negativo, realmente lo que estás haciendo es reinforcing, le estás dando más poder a ese pensamiento, ¿no? De no quiero estar con esta persona y no dejas de pensar en esa persona, le estás dando poder a la relación que tienes con esa persona. Entonces, o sea, deja de pensar en lo negativo, piensa en lo positivo para mandar realmente a tu cerebro el mensaje de esto es lo que quiero, me quiero centrar en esta dirección, en este rumbo y ejecuto para ir a ese rumbo, ¿no? Sí, estoy de acuerdo y yo iría un paso más allá y decir, al final todo es ruido, o sea, todos estos pensamientos, todas esas narrativas mentales generan ruido, sobre todo las negativas porque voy a hacer otra analogía, la de las pelis mentales, existe pues esta expresión, ¿no? De que nos montamos películas mentales. Bueno, creo que no es casualidad y de hecho me gusta mucho la imagen que da esto porque realmente todo el día, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, estamos creando películas mentales. Nuestras propias proyecciones y ficciones de lo que está pasando en el mundo, de lo que ha pasado, de lo que posiblemente va a pasar, ¿no? Y vamos creando diferentes películas. Entonces, si tu mente fuera un cine, ¿qué películas tendrías en tu cartelera? ¿Qué tipo de películas? ¿Tendrías comedias? ¿Tendrías películas de terror? ¿Tendrías películas de acción? ¿No? Entonces, tú no puedes estar viendo dos películas a la vez. Estás en una sala o estás en otra sala. Y en cierto modo, pues tienes esa capacidad de elegir en qué sala estás. Y además, el tema es que a veces algunas de las películas se quedan atascadas en la misma escena una y otra vez, ¿no? en repetición. Y aquí te lanzo una reflexión a ver tú qué harías. Si a ti te pasara que estás en el cine y ves una película que no te gusta, que te está generando ansiedad, que además no te está aportando nada, o estás en una película pues que claramente la escena se ha quedado en repetición una y otra vez hasta el punto que te estás aburriendo, ¿tú qué harías? ¿Te quedarías en la sala viendo la película? Me ha encantado esto. Pues no, me llevaría mis palomitas y porque obviamente estaría en la sala con palomitas y Claro, me iría o me metería en otra película ya puestos a estar metidos dentro de las salas del cine, miraría las carteleras y diría, claro, nada, ¿qué película me da buen rollo? ¿Qué película parece que es divertida, ¿no? Para quitarme como la mala sensación de esta, mira, otra película. claro. Sí, sí, evidentemente. Lo curioso es que esto nos pasa en la vida real y no lo pensamos dos veces. Bueno, al menos que te guste sufrir, ¿no? Pero si la película está atascada en la misma escena durante 24 horas, pues igual llega un momento que sí que saldrías de la sala, ¿no? Vengo Pero rumiando. es que luego en nuestra mente nos hacemos esto, en nuestro propio cine mental, y no se nos ocurre la posibilidad, pues a veces, de cambiar de sala. Y iría un pasito más allá
y plantear otra opción, que es la de salir del cine. Tú no tienes por qué ver otra película, puedes irte del cine y puedes ir a la vida real, ¿no? Y esta opción también es válida. Y muchas veces incluso es mejor que lo que, bueno, a veces llamo el positivismo tóxico, ¿no? De sí, vas a otra película, pero aún no estás en contacto con la vida real, ¿no? Entonces, pues tal vez sal del cine y céntrate en la realidad, porque al final este cine mental te está quitando energía, de alguna forma, ¿no? Tú necesitas energía para crear todas estas narrativas mentales. Vale. Te lanzo una pregunta, porque hemos hablado del concepto, has mencionado el concepto realidad unas cuantas veces, y a mí esto me parece muy curioso, porque la realidad, como yo la veo, y por eso me gusta tratar este tema contigo, porque quiero tu punto de vista, depende de la persona que la mira. Es decir, los hechos se supone que son los mismos, pero cuando nos llega a nosotros y lo interpretamos, es completamente diferente. Y como cada uno estamos influenciados por un contexto, una historia, una serie de situaciones y experiencias vividas previamente, y como la mente es perezosa, quiere ahorrar energía y ante una situación busca experiencias similares y le da valor a esos hechos en función de lo ya vivido y experimentado, cuando hablamos de realidad, ¿cómo sabemos que lo que estamos viendo y la forma en la que lo estamos interpretando es real? Es que no lo es, porque eso es como si me dices, ¡Pum! voy a tomar una foto, ¿no? Pues de un paisaje de Bali, de unos arrozales. Voy a tomar una foto. ¿Esta foto son los arrozales? ¿Es pregunta trampa de examen? No. Yo creo que es una pregunta muy, muy fácil. Hombre, si yo le echo una foto, los arrozales no son una imagen de los arrozales. Exacto. Entonces, tú nunca puedes tener la realidad en tu mente. No puede estar ahí dentro. Tú siempre vas a tener una imagen de la realidad. Es imposible que tengas la realidad dentro de ti. Entonces tú siempre porque siempre estás, pues, ves la realidad a través de tus ojos, a través de tus sentidos, ¿no? Y estos sentidos crean una representación en tu mente, pero esta representación nunca será equivalente a la realidad. Y como dices, siempre va a estar influenciada pues, por distintos factores de tus creencias, tus experiencias y demás. Vale, vamos a poner un ejemplo real de una realidad y vamos a ver qué enfoque le darías, porque me has creado, nos estamos saltando las preguntas que habíamos más o menos 100%. planteado. Esto me parece mucho más... Vamos con el flow. Esto es total. Yo pienso en problemas o situaciones típicas del emprendedor, ¿no? Y la realidad del emprendedor. Vamos a centrarnos, por ejemplo, en la realidad de una persona emprendedora que está comenzando a emprender y tiene una carga familiar también dentro de su ocupación, ¿no? De horas y disponibilidad. Hace un lanzamiento de sus servicios y resulta que no hay ventas, ¿no? La realidad es que no ha vendido nada. Luego tiene la imagen de esa realidad, ¿no? La historia que se cuenta sobre esa realidad. Que aquí es donde entra el bucle de no valgo, es que yo para esto no sirvo, es que soy un fraude, es que yo no estaba preparada, o es que quien me ha hecho la campaña, porque a veces tiramos balones fuera también, es que quien me ha hecho la campaña de lanzamiento no tenía ni idea, es que me lo han hecho mal, es que no han sabido hacerme la web, o es que no han sabido, ¿no? Y esto es un poco el mensaje que puede haber detrás de esta situación, ¿no? Uno, autoflagelación, o sea, machaque total, de es que yo lo he hecho mal, es que no soy suficiente. Dos, balones fuera, es que el mundo no tal, o es que el cliente no se da cuenta de lo valioso que es esto, o lo que sea. ¿Cómo se puede identificar? Porque el que está en este bucle no es consciente de que está en este bucle.
de pensamientos que no aportan absolutamente nada. Y para él esta es su realidad. O sea, la realidad ya no se queda solamente en el no he vendido, sino en la cantidad de emociones y pensamientos que se generan, ¿no? La película que se crea, que además entra en bucle. O sea, se queda la escena de la película, de la película sobre el lanzamiento en repetir y repetir y repetir. ¿Cómo salimos de ahí? O sea, ¿cómo podemos ser conscientes de que estamos en ese bucle? ¿Qué podemos hacer para empezar a salir de él? ¿Qué consejos darías? A ver, aquí vamos a hacer un análisis de lo que es la realidad versus la realidad en la mente de esta persona, ¿no? Pueden haber pasado un montón de cosas. O sea, esta persona para tener la realidad completa tendría que poder llegar a tener en cuenta todos los factores que hacen que ese lanzamiento no haya tenido éxito, ¿no? En este momento, no haya tenido personas inscritas. Por ejemplo, un COVID o una Exacto. recesión, ¿no? Desde la O, imagen macro, por poner un ejemplo macro. pero pon por caso que hay personas que se han pensado inscribirse en este lanzamiento y al final no lo han hecho. Pero esto podía pasar, pero esto no llega, ¿no? Es imposible que con nuestros sentidos percibamos todos los factores que entran en la realidad. Simplemente no es posible. Entonces, tenemos una tendencia a complicar las cosas más de lo necesario. Y esto lo veo también en el mundo del coaching y lo veo también en el mundo del crecimiento personal. Es tan fácil como reconocer esto, reconocer que la realidad es decir, nuestra interpretación de la realidad no es la realidad. Entonces, todas esas interpretaciones que hacemos, conclusiones que sacamos, son historias que nos estamos contando y son historias que nos hemos creado y por lo tanto son falsas, porque son construcciones mentales nuestras, ¿no? Entonces, yo creo que esto no hay que complicarlo más de lo necesario. Digo una cosa aquí. Yo creo, no sé si a ti te pasa, pero creo que el ser humano necesita respuestas, que buscamos respuestas, porque de hecho a la religión me remito, cuando no tenemos respuestas, nos las inventamos. Que yo creyente la que más, ¿eh? Pero quiero decir que, claro, desde la mitología, ¿vale? No toco sensibilidades con la religión, pero venga, pues me voy a la metodología. Hay que explicar por qué el sol sale todos los días, en vez de una explicación científica que ya tenemos, pero antes de que tuviéramos la explicación científica, hay un dios que se sube en un trineo de estos con unicornios o caballos alados y pone el telón del día y de la noche, ¿no? Y ya está, ya nos hemos contado una historia. Entonces, el ser humano necesita dar respuesta. Si somos conscientes, si llegamos a la conciencia de que nos hemos montado una realidad, de que esa realidad, dile falsa o dile incompleta o dile que no la podemos concluir, ¿no? Nos faltan datos para concluir la realidad porque no tenemos toda la información y por tanto, pues uno aplica y para adelante con la vida, ¿no? Pero hay que estar, yo creo, en un nivel de desarrollo, por ejemplo, el que yo considero que no he llegado, emocional, para quedarte con esa respuesta, para quedarte como tranquilo con eso. Porque creo que las emociones en las que entras siguen pesando y siguen diciendo, si no soy capaz de dar respuesta, será que efectivamente estoy intentando buscar, o sea, como no meterme en el problema, pero el problema soy yo, ¿no? Y como que vuelves al yo, vuelves al lo he hecho mal, tal. Entonces, no sé si me explico, porque ya me he puesto aquí a Sí, sí, sí. filosofar porque Sí, me sí. encanta la temática, o sea, y me encanta lo que haces y por eso me gusta tanto aprovechar y tirarte del hilo aquí, ¿no? Pero, ¿cómo podemos romper ese bucle? ¿Cómo podemos evitar entrar en ese bucle que es destructivo, que realmente es destructivo porque no nos va a aportar absolutamente nada? Porque es muy Vale, fácil decir importancia y sal de ahí, ¿no? Pero realmente, ¿qué técnicas o qué ideas pueden servirnos
a cortar el bucle de pensamientos. Vale. Primero, una pequeña aportación. Tienes razón que es posiblemente necesario un nivel de conciencia alto para poder aceptar esto, ¿no? Porque incluso reconozco que a mí me cuesta a día de hoy a veces gestionar todo esto, ¿no? Y aceptar, ostras, pues tal vez no necesito tener las respuestas a todo, porque nos han enseñado, o sea, hemos crecido con esa idea de que necesitamos una respuesta correcta, incluso pues en el sistema educativo, pues que siempre tiene que haber la respuesta correcta, ¿no? Y si no es una, es la otra. Entonces estamos condicionadas a buscar la respuesta. Eso es cierto. También diría que las personas, para mí, más inspiradoras con las que me he cruzado son las personas que están más cómodas con la idea de no saber. Y Me gusta. más dispuestas a aceptar que no pueden saberlo todo, y de hecho las que les da menos miedo decir, pues eso no lo sé. Porque muchas veces cuando no sabemos algo tendemos a buscar una explicación, ¿no? Y a veces esa explicación sabemos en el fondo que no es la foto completa, ¿no? Entonces, eso por un lado. Luego por el otro, evidentemente, pues si se hace difícil llegar a ese nivel, habría pues un paso previo que sería decir, vale, ¿qué es útil y qué no me está aportando? ¿No? ¿Qué explicaciones que estoy dando me están restando y cuáles me están sumando, ¿no? Entonces, discernir entre estas dos y las que no nos están aportando, decir, bueno, esto me va a ayudar en un futuro a acercarme a mis objetivos. No, vale, pues no tengo por qué aceptarla porque reconoces que es una creación de tu mente. Tu mente crea mentiras constantemente, mentiras que pueden ser útiles y mentiras que son totalmente destructivas. Puedes quedarte con las útiles, ¿no? Y quitar las que son destructivas. Me encanta y me quedo con eso. Y además, a modo anécdota, ayer estaba en un bucle de justo lo que te comentaba antes de empezar a grabar la entrevista de hoy. Están habiendo muchos cambios en mi vida. Y yo no sé si como buena Tauro o como buena Sofía, necesito que algo de mi vida tenga raíces, ¿no? Y normalmente son las rutinas que me ayudan a mantenerme en tierra para permitir que todo lo demás pues, pueda estar cargado de volatilidad, incertidumbre, que es parte del juego, es parte de la creación, es parte del crecimiento, todo bien. Pero cuando está todo muy movido, como que me cuesta enraizar y entonces pueden entrar en mi cabeza pensamientos de urgencia y pensamientos negativos. Y hablando con un amigo, me preguntaba, ¿no? ¿Quieres compartir qué pensamientos son esos, qué tienes, tal? Y le dije, no, porque sé que aunque ahora mismo los estoy pensando, no me aportan absolutamente nada. Y solo la idea de pensar en darles el espacio, de darles voz, me cansa, me genera cansancio y me da pereza. Y como me da pereza y sé que mañana voy a dejar de rumiarlos, porque mañana lo que voy a hacer es volver a plantearme la opción de dónde quiero estar, qué cosas estoy haciendo, qué puedo quitar y qué puedo hacer para dejar de sentir X sensaciones y por tanto pasar a la acción, y la acción me devuelve poder sobre mí misma y ese poder me permite avanzar, directamente dije, mira, vámonos a ver la feria, vámonos a dar una vuelta, voy a tomarme un dulce, que hoy me apetece un trozo de tarta y ya está. Y esos pensamientos... Te sales del cine, ¿no? En cierto modo. Sí, ya por pereza, que yo no sé, en parte te diré que a lo mejor también es por haber rumiado cosas tantas veces, X cosas tantas veces, que al final ya es como me di pereza a mí misma. O sea, ya no quiero escuchar esto, ya no quiero ver otra vez esa escena de la película, que tengo pesadillas con la escena de la cantidad de veces que la he visto. Digo, es que no me apetece. Entonces me levanto y me salgo del cine, como tú dices, ¿no? Y me voy al mundo real
y me enfoco en el mundo real. O sea que mira, te estaba escuchando hablar y efectivamente me estaba viniendo esta sensación, ¿no? Y uno de esos pensamientos, y voy a hilar con esto con otra pregunta, que son muy recurrentes y que yo sigo luchando con ello, y yo creo que lo que pasa es que ya lo interpreto como parte del juego, sé que está ahí, y cuando llega le digo, hola, ¿qué haces? ¿Cómo estás? ¿No? Pero le ocurre a mucha gente y puede frenar, y ese es el miedo, eso es lo malo, ¿no? Que te frene. Es el tema del no ser suficiente, del síndrome del impostor.